Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado desde acá, desde California Central, donde tenemos tenido mucha lluvia. Bueno, vamos a ver el día de hoy algunas cosas acerca de cómo es que podemos estar cerca de Dios y también vamos a hablar acerca de la relación que Dios tiene con nosotros y la relación que nosotros tenemos con Dios y también con el prospecto que tenemos a futuro de la vida eterna. Vamos entonces a 1 Corintios 1 y vamos a ver esto. Porque Dios está haciendo algo que el mundo no lo puede entender. Y a veces es difícil también para nosotros entenderlo. Porque cuando vemos a todos los grandiosos en el mundo y a todas las mentes brillantes que existen, y luego aquí está este pequeña manada de Dios, este rebaño pequeño de Dios. Y el día de hoy, por todas las circunstancias que hay, estamos todos dispersados, quizás más que en cualquier otro tiempo en la historia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Recordemos esta frase. Nosotros somos los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces, tenemos que poner estas tres cosas juntas. Porque los llamados, usted tiene que responder al llamado, porque cuando usted responde al llamado y usted se arrepiente y es bautizado, entonces usted es escogido. Pero nosotros también tenemos que seguir siendo fieles el resto de nuestra vida. Entonces por eso somos los llamados, los escogidos y los fieles. Pero vamos a ver a quién escoge Dios. Vamos a 1 Corintios 1, versículo 26. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios. Y bueno, esa es la realidad, es cierto. Especialmente desde el punto de vista que lo ve el mundo. Porque nosotros también tenemos que entender lo siguiente. Cualquier cosa que entendamos acerca de la palabra de Dios, Dios nos ha dado el entendimiento a través de su palabra y a través de su espíritu. Porque hay personas de las más sabias del mundo que leen la Biblia y concluyen que la Biblia está llena de mentiras, pero la realidad está llena de la verdad y está llena del plan de Dios, pero está en un misterio que no lo pueden entender. Entonces no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean aristócratas entre ustedes. Más bien, versículo 27, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo para poder avergonzar a aquellos quienes son sabios. Como ya hemos mencionado en el pasado varias veces, cuando ve usted a un grupo entero de todos los santos y cuando usted les dice, tú vas a reinar, vas a regir el mundo bajo Cristo. Ahora, si tuviéramos todo un conjunto de todos los más sabios, ¿verdad? Y todas de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿verdad? Si uno les dijera, yo quiero que ustedes conozcan a todos los líderes del mundo del mañana, ¿verdad? Se burlarían de nosotros bastante al ver a esta manada de Dios. Pero nosotros tenemos que ver al, a lo que se han vuelto estos sabios, supuestamente sabios del mundo, por sus pecados. Que es como dice en la Biblia, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. Pero Dios ha escogido, más bien Dios ha escogido las cosas tontas del mundo para poder avergonzar a aquellos quienes son sabios. Y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para poder avergonzar las cosas fuertes. Porque con Cristo en nosotros podemos sobreponernos a todas estas aparentes dificultades. Y hay otra cosa que es importante. Nosotros nos
venimos a confiar en Dios el Padre y en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces no estamos confiando en nuestro propio juicio, sino que estamos confiando en la palabra de Dios y en su verdad. Así es de que los ricos y los poderosos, ellos están confiando en sus propios juicios y también, además, Satanás los va guiando. Y es algo muy interesante. Vamos a continuar. Versículo 28, y lo insignificante del mundo y lo despreciado ha escogido Dios. Incluso las cosas que son contadas como nada. Así es de que si usted piensa que porque usted está solo, porque es difícil juntarse con algunos hermanos, acuérdese, Cristo en usted, Dios el Padre en usted, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es mucho más grande que los números de las personas, o los números de personas. Y veamos cuántas veces Dios ha operado con un solo hombre, a través de un solo hombre, y eso ha sido muchas veces. Ahora, ¿y quién es ese un hombre que ha quitado nuestros pecados? Jesucristo. Y dice que es para, eh, dice para poder traer, versículo 28, a nada las cosas que son. ¿Para qué? Versículo 29, para que ninguna carne pueda gloriarse en su presencia. Ahora, pensemos en esto por un minuto. Pensemos en Job y todo lo que tuvo que pasar Job. Y su pecado es que a pesar de que él guardaba las leyes de Dios y hacía todo lo que Dios decía, él se acreditó toda esa habilidad a sí mismo, toda esa bondad a sí mismo. Pero entonces Dios tuvo que enseñarle que la autojusticia no, no va a lograr lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque todo el poder, la honra y la gloria le pertenecen a Dios. Así es de que cuando Dios terminó de hablar con Job, y de decirle, ¿verdad? A menos que te vuelvas como Dios, que seas convertido y que te vuelvas a Dios, eres es totalmente inútil. Y entonces, ¿qué fue lo que concluyó Job? Y él dijo, ahora sé que no hay pensamiento que pueda ser retenido de ti. Entonces, por lo tanto, dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, todo el meollo del asunto, de lo que Dios quiere, es que nosotros estemos siempre arrepentidos delante de Él y que, que confiemos en Él, porque a través de su Espíritu Él nos va a guiar y Él nos va a ayudar. Entonces aquí dice el versículo 30, pero ustedes son de Él en Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y esto es algo muy, muy importante. Ahora, más allá de todo esto, Dios quiere que nosotros conozcamos y aprendamos su plan, acerca de su plan. Y una de las cosas más milagrosas acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, es que es su plan, que es llamado un misterio, está escrito, está escondido en las palabras de la Biblia, incluso en sus leyes y en sus mandamientos. Y todas aquellas personas que se rehúsan a guardar sus mandamientos, nunca van a entender entonces lo que Dios está haciendo. Y esa es la razón. Por esa es la razón por la cual los sabios de este mundo no pueden conocer a Dios. Ahora, tom- toma esta Biblia, ¿verdad? Y vaya al Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿verdad? Y traiga a todos los científicos más renombrados de los Estados Unidos y dígales, ¿verdad? Yo sé que ustedes han conocido muchas cosas, han aprendido muchas cosas de enfermedades infecciosas y de muchas cosas que han ustedes hecho investigación, pero tengo un libro aquí, ¿verdad? Que te va a decir exactamente todo lo que Dios está haciendo, quién es Dios, cuál es su plan, para qué naciste y qué es lo que
y qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Bueno, y que dijera, ¿quieres que te dé este libro? Y que todos dijeran, sí, ¿verdad? Y que tuviera aquí una persona aquí con un carrito lleno de Biblias, ¿verdad? Y que, y que, y que le dijera, bueno, entonces te voy a dar el libro que contiene toda esta información, que es todo lo que tú necesitas. ¿Supone usted que entonces ya empezarían a entender? No, probablemente se burlarían, se irían, ¿verdad? Quizás maldiciéndolo en su cara, ¿verdad? Pero bueno, vamos a 1 Corintios 2, versículo 6. 1 Corintios 2, 6. Ahora, nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo quienes están llegando a nada. Y no sería eso interesante, ¿verdad? En esta junta con todos estos profesores, inventores y científicos en este instituto de tecnología, que usted les dijera, bueno, ustedes están llegando a nada, a lo mejor se enojarían y te matarían ahí. Pero versículo 7 dice, pero más bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. ¿Cómo es que podemos entender un misterio? Dios lo revela, pero no lo revela en un cierto libro, en ciertos versículos, sino que pone aquí un poquito allá, y así es como va revelando esto. Y él toma lo más obvio, las cosas más obvias, ¿verdad? Dos cosas, de hecho, que ellos rechazan, los sabios de este mundo. En primer lugar, su palabra, y en segundo lugar, a Jesucristo. En el versículo 7 dice, hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría escondida de Dios, que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Ahora, ¿qué tan valioso es el conocimiento de Dios para cada uno de nosotros? Y como vamos a ver, la clave se vuelve el sábado, los días santos, la palabra de Dios, todo esto. Ahora, todas las cosas que están alrededor de nosotros, especialmente el día de hoy, se ve toda la situación muy, muy difícil. Pero a pesar de esto, no se desanimen. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Eliseo? Que cuando venía un ataque, ¿verdad? Venían los israelitas, y el ayudante de Eliseo le dijo, nosotros tenemos que salir de aquí. Y él le dijo, no, no, hay más con nosotros que en contra de nosotros, que con ellos, ¿verdad? Y le pidió a Dios que abriera los ojos. Y entonces vio a todas estas huestes de ángeles que estaban listos para hacer batalla contra el enemigo. Así es de que nunca piense que es simplemente porque usted está solo, que Dios te ha abandonado. Eso no es cierto. Porque como nosotros vamos a ver, el lugar de la morada de Dios es dentro de nosotros a través del poder de su Espíritu. Versículo 8, la cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido. Ninguno. ¿Recuerdan la lección de Nabucodonosor? La cabeza de oro. Pueden leerlo ahí en el capítulo 4 de Daniel, especialmente ahí cuando Nabucodonosor se arrepintió. Después de haber estado 7 años de ser como un animal, comiendo pasto, ¿verdad? Como el ganado. Y a lo mejor ustedes se pueden imaginar cómo se veía él después de todo esto, ¿verdad? Y dice, porque si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Pero, versículo 9, pero de acuerdo como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas, y pongamos atención, con mucho cuidado a esto, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ahora, esta frase nos dice muchísimo.
¿cierto? Ahora, un poquito más adelante, vamos a hablar acerca de la gloria de Dios y unas de las cosas que Él tiene que no aparecen con tanta gloria, pero que en ciertas cosas pueden revelar la gloria que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, nosotros aquí en el salón tenemos seis, eh, seis imágenes aquí en la pared. Y estas imágenes, estas fotografías, son fotografías de arena, ¿verdad? Y es un tipo de arena común, ¿verdad? Arena blanca, arena café, arena roja, y está magnificado 2500 veces. Imaginen que todo lo que parece que es nada, un granito de arena, está lleno de colores gloriosos. Un poquito más adelante les vamos a mostrar un video que va a ser algo increíble. Ahora no lo vamos a poder, lo vamos a editar y vamos a poner ese video ahí al final. Así es de que tienen que ver cuando este mensaje esté siendo grabado. Bueno, para todos aquellos que lo aman. ¿Cuál es el amor de Dios? Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 10 aquí. Para todos aquellos que lo aman. Y vamos a expandir un poco en eso, un poquito más tarde. Dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el Espíritu de Dios. Ahora, esto es algo muy profundo. ¿Por qué? Porque no podemos buscar esto para encontrarlo. Dios tiene que abrir la mente para que tú entiendas a través de su Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús acerca de su palabra? Dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y es exactamente así como esta arena, ¿verdad? Las que acabo de mencionar, estos granos de arena, ¿verdad? Y a veces todos barremos nuestra casa, ¿verdad? Y hay mucha arena ahí en el polvo de la casa, pero es exactamente de la misma manera con nosotros. Nosotros somos como esa arena. ¿Y de qué estamos hechos? Del polvo de la tierra. Entonces la única diferencia es que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, y si somos fieles, nosotros vamos a completar el plan de Dios y vamos a ver que esa gloria va a ser absolutamente maravillosa. Versículo 12. Versículo 12. Bueno, ahora no hemos recibido el espíritu del mundo, porque hay un espíritu del mundo y ese espíritu es el espíritu de Satanás, el diablo. Y él, él va a seguir viniendo con todo su poder, ¿verdad? Como hemos visto en todas las profecías del libro del Apocalipsis y también en las profecías del Antiguo Testamento que amarran con todas las profecías en Apocalipsis. Y va a ser un tiempo tremendo. Pero este, este espíritu, dice sino el espíritu que es de Dios para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo para poder comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Ahora, vamos a ver qué más. Ahora, todos nosotros, al responder al llamado de Dios, tu- tuvimos que habernos bautizado para recibir el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Primera de Pedro 1:1. Porque como ustedes saben, cuando recibimos el Espíritu Santo, o el recibir el Espíritu Santo, es el evento más importante en nuestra vida.
Y nosotros estamos obligados a crecer en gracia y en conocimiento de Dios y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a impartir la sabiduría de Dios al mundo, no lo podemos hacer en la carne. Nosotros tenemos que ser resucitados y transformados a los hijos y hijas de Dios a través del Espíritu Santo, y tenemos que ser resucitados a ser seres espirituales. Y eso es lo más importante de ser llamados, escogidos y fieles. Entonces vamos a leer aquí en 1 de Pedro 1, versículo 1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Escogidos. ¿Por qué? A través del arrepentimiento. Dice, por la santificación a través del Espíritu. Porque usted recibe el Espíritu Santo y eso lo santifica. Ahora, el Espíritu Santo, Dios quiere, Dios quiere trabajar con nosotros. Entonces nosotros tenemos nuestro espíritu y el Espíritu de Dios unido a Él. Y como vamos a ver, lo que Dios quiere es que nosotros que crezcamos, que nos desarrollemos, que usemos la palabra de Dios para esto. Dice entonces por la santificación a través del Espíritu a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Y eso es lo que nosotros queremos de Dios. Gracia y paz. Para que también en tiempos difíciles podamos tener entonces la paz de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez. Ahora, nosotros que sabemos que la Biblia nos enseña que todo aquello que es nacido de la carne es carne, y esa es la vida física de cada uno de nosotros. Y aquello que es nacido del Espíritu es Espíritu. Ahora, ¿quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito de entre los muertos? Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que clarificar, nadie ha nacido de nuevo excepto Jesucristo. Porque Él fue el primogénito en la carne de María y también fue el primogénito de entre los muertos cuando fue resucitado. Y por eso dice que eh, hemos sido engendrados de nuevo. Otra vez es una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hace una herencia incorruptible. Pensemos en lo que va a ser eso. Y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Y Cristo tiene que traer esto. Y entonces cuando la resurrección tome lugar, entonces todas estas cosas se van a volver muy, muy aparentes. Dice, quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe para la salvación que está lista a ser revelada en los últimos tiempos. Ahora vamos aquí a capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 3. Dice, si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable, a quien vienen como a una piedra viva. Ahora recordemos cuántas veces Jesús eh, habló acerca de que Él era esa piedra angular que los edificadores rechazaron. Y aquí dice en el versículo 4, a quien vienen como una piedra viva rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Ustedes también como piedras vivas, y es muy interesante porque vamos a ver acerca de piedras vivas más adelante. Como piedras vivas están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Ahora versículo 6. Por esta razón,
Dice en la Escritura, he aquí, yo coloco en Sión la piedra angular, escogida y preciosa, y aquel que crea en él nunca será avergonzado. Y esto es algo maravilloso. Ahora, vamos, vamos al Salmo 8. Vamos a ver aquí en el Salmo 8 lo que dice acerca de nosotros. Salmo 8.1. Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Has colocado tu gloria sobre los cielos. Y esta es otra cosa que cuando nosotros oramos tenemos que entender y tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos lleve, nos guíe a entender todo lo que ha hecho Dios. Y porque que Él es todopoderoso, que Él es lleno de poder, Él es lleno de gracia, de amor, de verdad, de justicia, que Él nos ha llamado a tener su espíritu para poder estar en su reino, que nos ha llamado a todos colectivamente, a todos los santos a través de la historia, para resucitarnos al mismo tiempo y que todos vamos a estar organizados para reinar en el mundo y que en la primera resurrección, que esa siempre va a ser una categoría especial en el plan de Dios. Y el primogénito o los primeros frutos siempre son aquello que son dedicados completamente a Dios. Y precisamente por eso hemos sido llamados. Versículo 2. De las bocas de los bebés y de los que maman, has ordenado fortaleza por causa de tus adversarios, para detener a tus enemigos y al vengador. Versículo 3. Cuando considero tus cielos. Ahora, nosotros también vamos a considerar algunas cosas del telescopio Jack Webb, porque hay cosas que se supone que ese telescopio puede ver 13 billones de años luz en distancia. Y es absolutamente asombroso ver todas las cosas que están allá en los cielos. Ahora, todos aquellos en generaciones pasadas de cristianos no han podido ver eso. Y nunca han podido ver estos colores, ¿verdad? Estos colores en las piedras. Y es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a ser nosotros piedras vivas y vamos a tener gloria también. Cuando considero tus cielos, el trabajo de tus dedos, la luna y las estrellas, las cuales has dispuesto, ¿qué es el hombre que estás atento de él? El hombre y la mujer. Porque Dios está al cuidado de ellos. Y Dios tiene un plan grandioso, como nosotros sabemos, que incluso después, en su, e- en su plan, ¿verdad? Todos aquellos que pensaron que ya no había esperanza de nada para nadie y que murieron sin saber nada acerca de Dios, que Dios los va a resucitar de entre los muertos. Es la segunda resurrección. Y piensen qué maravilloso va a ser esto. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué es el hombre que estás atento de él? Ahora, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es que llegamos a donde estamos el día de hoy aquí? Los llamados, los escogidos y los fieles. Y dice, y el Hijo del Hombre que cuidas de él. Pero pongamos atención a lo que dice aquí en el versículo 5, porque es uno de los versículos más asombrosos de toda la Biblia. En otras traducciones lo traducen como ángeles, pero la realidad es que tiene que ser traducido como dice aquí, porque lo has hecho un poco inferior a Dios. Pensemos en esto. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 dice que nos hizo varón y hembra, en la imagen y semejanza de Dios.
dándonos el libre albedrío, dándonos mentes que podemos pensar, que podemos crear, que podemos hacer, y nos ha dado a toda la humanidad el mundo con todas las cosas en él, para poder hacer todas estas cosas en nuestra vida. Y es algo asombroso. Y estamos hechos a la imagen de Dios. Y para entender el gran poder de Dios que Dios tiene, y que nosotros tenemos que darnos cuenta de que cada hombre y cada mujer, excepto Adán y Eva, fueron formados en el vientre. Y eso es algo asombroso, es algo maravilloso. Así que lo podemos ver desde esta perspectiva. Así como un niño, una niña es formado en el vientre de la madre, y todo está ahí, ¿verdad? Todo está ahí, todo lo que necesita el niño para ser formado como un ser humano completo, pero necesita a la mamá y el papá para poder crecer, para poder ser enseñado, para poder conocer lo que es recto. Porque todos los bebés son muy dulces e inocentes cuando nacen, ¿verdad? Pero algunas personas se preguntan, bueno, ¿qué le pasó a los niños, verdad? Que se vuelven de la manera que se vuelven. Bueno, eso también depende de los padres también, y si es que los padres se vuelven a Dios o no. Así es de que tú lo has hecho un poco inferior a Dios y lo has coronado con gloria y honor. Ahora, eso es cierto, es verdadero en el ámbito físico, ¿verdad? Hay personas que hay cosas que son gloriosas, ¿verdad? Pero también vamos a ver que hay otras de estas cosas son proféticas. Y se están refiriendo a la resurrección, porque en la resurrección nosotros vamos a unirnos a la familia espiritual de Dios, y vamos a ser los hijos e hijas nacidos de Dios. Y ese es el plan completo de Dios. Versículo 6. Lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos, la tierra entera. Ahora, justo antes de empezar los servicios del día de hoy, aquí un comentario aparte. Ustedes conocen la escritura que habla, que dice que eh, que, que Dios quería que el hombre sacara petróleo de las rocas, porque hay un versículo que lo dice, y lo puede escribir esta referencia y leerlo después. Es en Deuteronomio 32:13. Y otro punto aparte, de este punto aparte, ¿verdad? Porque este movimiento del mundo verde, ¿verdad? Es un, es un, es una trampa. Es una trampa para esclavizar todo el mundo entero a Satanás el diablo. Ahora vamos entonces a ver algunas otras de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y nos ha mostrado las cosas que nosotros que tenemos que hacer. Entonces vamos a Colosenses 1, porque esto nos dice cómo es que Dios va a hacer todo esto, y es algo maravilloso. Entonces por eso, cuando estudiamos, nosotros tenemos que estudiar, porque Dios está trabajando con nosotros a través de su Espíritu Santo, y entre más estudiamos, más aprendemos. Ahora, nosotros tenemos toda la Biblia, ¿verdad? En CDs, y para todos aquellos, ¿verdad? Que viajan mucho, pueden ponerlos en su dispositivo de CDs en el auto, para ir escuchando mientras maneja. Tenemos toda la versión fiel. Entonces vamos a Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. En otras palabras, ya no estamos solamente en el mundo, mm, sino que ya tenemos
tenemos a Cristo en nosotros. Y eso es lo más maravilloso que puede pasarnos a un ser humano y en nuestra relación para poder acercarnos a Dios el Padre y a Jesucristo. Así, para que nosotros cada día a través del estudio, de la oración, podamos tener compañerismo con Dios. Y piense en esto por un minuto. Y piense en esto de esta manera. Usted ha sido engendrado de nuevo por Dios el Padre. Esta no es una religión. Y entre más veo el canal religioso en la televisión, usted puede ver, entre más vemos esto, se puede ver que son de este mundo. Y ese es un evangelio falso el que predican, a pesar de que leen algunas cosas en la Biblia. Porque nosotros tenemos que venir a Dios a su manera, dando gracias al Padre que nos ha hecho calificados para, acá en el versículo 12 dice, que, dando gracias al Padre que nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Es Dios mismo quien lo hace, no se lo puede usted ganar, lo puede comprar, no lo puede diezmar, tiene que venir a través de tu amor y obediencia a Dios, de tu amor a Dios y tu obediencia hacia Dios, haciendo que Dios el Padre lo ayude a usted a crecer en gracia y en conocimiento. Y aquí dice en el versículo 13 que nos ha rescatado, y esto es participio, ¿verdad? Este mismo versículo implica que el sujeto también es el objeto, porque lo que Dios ha hecho por nosotros es lo que ha hecho para su plan, para su familia. Personalmente, Él mismo nos ha rescatado, porque el Espíritu viene del Padre como un engendramiento. Y esto es lo que nuestra nueva vida es. Es exactamente como una nueva vida concebida en el vientre de su madre. Y bueno, el nacimiento es en la resurrección. Esa es la resurrección, ese es el nacimiento. Por eso nosotros somos llamados la iglesia del primogénito. Es maravilloso como todo esto encaja, todo está junto. Versículo 13, que nos ha rescatado del poder, personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Porque el poder de la oscuridad ahorita estamos en una oscuridad tremenda. Y precisamente por eso ahora todos nosotros que somos, especialmente todos aquellos que somos ordenados eh, ancianos, y tenemos que realmente acercarnos a la palabra de Dios para poder predicar y enseñar de la manera que Dios quiere, fielmente enseñando la palabra de Dios. Versículo 14. En quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Y como dice el versículo 15, ¿quién es la imagen de Dios invisible? El primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque todos aquellos que van a ser resucitados en la primera resurrección, todos ahora están siendo creados en Cristo Jesús el día de hoy, a través del poder del Espíritu Santo en nuestra mente. Y es como dicen en Gálatas 4, ¿verdad? Dice, yo me siento con esa presión, ese peligro, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y entonces dice en Filipenses 2:5, esta mente en ustedes que también estuvo en la mente de Cristo Jesús. Pero eso es exactamente lo que significa el crecer en gracia y en conocimiento de Dios. Tenemos que nosotros poder entender todas estas cosas, cómo se combinan. Versículo 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todo, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, especialmente todos los ancianos en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros solamente somos siervos
para servir a Dios y servir a los hermanos. ¿Quién es el, el primogénito de toda creación? Por eso esto interpreta el otro versículo que leímos, del primogénito de toda creación. Dice, ¿para qué? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible. Bueno, vamos entonces aquí a tomar una pausa y ya volvemos entonces.